Bueno, vamos a hablar de Marcelo Corazza. Él dijo, como les contaba Mauro, que es inocente. Está detenido junto a otras 3 personas acusadas de corrupción de menores. ¿Qué se sabe de la causa, Mauro? Bien, tenemos que contar que la causa que tiene a Marcelo Corazza, primer ganador de GH, como uno de los 4 detenidos, empieza el 22 de octubre de 2022. ¿En qué contexto? Se presenta quien en la causa figura como víctima 1, preserva claramente su identidad porque son delitos de índole sexual, y cuenta que desde 1999, cuando él tenía 11 años, fue captado, fue abusado, fue corrompido sexualmente por una persona que está señalada en el expediente como el misionero, supuesto jefe de esta organización, que en la denuncia, dice la víctima número 1, lo que hizo en esos 3 años fue corromperlo sexualmente. Lo captó en Facebook, lo conoció, lo empezó a someter sexualmente. ¿Lo trajo de Misiones o de acá? No, acá joven? lo conoció. Tuvieron los primeros encuentros en Caballito y en el Parque Centenario. Cuenta el denunciante que se aprovechaba de la situación de vulnerabilidad de él, abusándolo en albergues transitorios, garage, autos y en distintos lugares durante 3 años. Habla una frase muy típica del mundo de la trata de personas, que es el ablande. Todo esto lo ve ahora, se anima a contarlo ahora. Recordemos siempre que no hay fecha para que alguien denuncie. Cuando la gente puede denunciar, lo hace y está bien. Era un niño, además. Además era un niño. 11 años. Hoy tenía. tiene 33 años. Bien, ¿en qué contexto aparece Corazza? Él dice, bueno, yo venía siendo sometido, doblegado por esta persona que me corrompió mi inicio sexual, haciéndome creer que eso, que era un abuso, era la sexualidad. Y en el año 2001, cuando ya había terminado GH y había ganado Marcelo Corazza, él me lleva en un auto, señala al jefe de la organización, el supuesto jefe de apellido Angeloni, me lleva en un auto a Plaza Miserere. En Plaza Miserere me pasa otro auto. Reconozco que en ese otro auto está Marcelo Corazza porque era el momento de mayor ebullición de él, porque había ganado GH. Me hace pasar al otro auto. Corazza me lleva a la zona de Costanera y ahí ocurre el delito sexual adentro del auto de Corazza. Esto señala respecto de Marcelo Corazza en las partes de la causa que han trascendido, expediente que tiene el juez Javier Sánchez Sarmiento por intervención del fiscal Patricio Lugones y de la Protex, que es la Procuraduría que entienden trata de personas. Hay más implicados, después te cuento de qué se habla en el expediente. Hay 11 víctimas en total, 2 están declarando hoy. Escuchas telefónicas de esta época, de 2022, una vez que hace la denuncia la víctima 1, aparece una víctima 2 que también denuncia, y van siempre sobre una organización con la misma metodología, captar a menores o mayores vulnerables, muchos los traen de Misiones, otros acá, los someten sexualmente, los corrompen sexualmente y después los comercializan. Así como escuchan, es la imputación que está haciendo el juez. Cuando Marcelo Corazza entraba a los tribunales hoy, pasaba esto. Corazza, ¿qué tenés para decir? ¿Por qué te negaste a declarar, Corazza? No hice nada, soy inocente. Él ante el juez Javier Sánchez Sarmiento, asesorado por el estudio que lo representa, el doctor Ponselman, si no me equivoco, o Posselman es el nombre del abogado, Posleman, perdón, se niega a declarar. En los términos judiciales no declara. Todavía ahora está transcurriendo, veremos, de la mano de Diego Pietrafesa qué pasó con el resto de los coimputados. Quiero decir los apellidos: Charpenet, Mermet y Angeloni. Todavía creo que la actividad en tribunales sigue. Pero le dijo al abogado en la charla previa, y eso es lo que ha trascendido, le dijo, niego absolutamente todo aquello que se me está imputando en esta causa. La causa es mucho más profusa. Hay 11 víctimas, muchas incluidas en el expediente por los apodos, la forma en la que mencionan en las escuchas telefónicas en la actualidad los otros 3 imputados a los menores por sus características físicas, por su origen. Hablan de gurises, hablan de baby para referirse a nenes
víctimas que son muy chicos. Bueno, todo esto es el expediente central que aborda figuras penales que tienen penas posibles de 3 a 10 años. Todo está pasando en tribunales. ¿De 3 a 10 años? De 3 a 10. Nada La más. corrupción de menores y la asociación ilícita. La diferencia es para el jefe de la organización aumenta el monto 1000 años le a tendría. 15 años. Y después el tema si pasa esto al fuero federal, que se está discutiendo, seguramente Diego, que está en tribunales, lo debe saber o está noticiado, se está discutiendo si acá corresponde una figura más grave para la organización que le están enrostrando, que sería la actividad de trata de personas, porque en las escuchas actuales, por lo menos ahí no tenemos constancia de a quiénes se menciona, pero en las escuchas actuales se habla de traficar directamente niños vulnerables con fines de comercializarlos sexualmente en el grado de explotación sexual de la que son víctimas. Causa que está transcurriendo, repito, por eso desde temprano está Diego Pietrafesa en el lugar, está todo transcurriendo en tribunales, que es ahora la clave de esta historia. Bueno, ahí está Diego Pietrafesa, lo sumamos a él. Diego, bienvenido. Hola Germán, hola Mauro. Andrés Charpenet, el segundo de los citados en indagatoria, acaba de retirarse de tribunales. Antes, como ustedes bien mostraban, lo había hecho Marcelo Corazza. En lo que respecta al pase al fuero federal, Mauro, tenés vos razón y es una de las hipótesis más probables, pero esta resolución la tomará el juez junto con el fiscal después de que mañana completen la declaración los otros dos detenidos. Uno de ellos, apodado el misionero claro. Los otros dos vendrán recién mañana. Entre ellos, la persona que está sindicada como el jefe de la banda, precisamente la persona que en Misiones estaría detrás de toda la operatoria y la logística de este delito tan grave que se imputa. Respecto al actual productor de Gran Hermano y el primer ganador del reality, también, como ustedes bien mostraban, manifestó su inocencia ante las cámaras y también ante el magistrado. Dicen que se lo vio un poco apesadumbrado dentro del recinto judicial, pero sin demostrar abatimiento ni mucho menos expresiones de asombro o de tristeza. Ahora la justicia tendrá 10 días hábiles para definir la situación procesal de los imputados y después, claro, se abrirá el camino para ver si estos delitos, como se supone, se ramifican. Bien, gracias Diego. Yo insisto que obviamente en este y en todos los casos hay que demostrar la culpabilidad. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Pero de encontrar culpables a estos individuos, a mí me parece que la pena es exigua. La pena Claro, vos decís acá el monto estamos hablando posible. de corrupción de menores, Sí, de arrebatarle la inocencia, de cagarle la vida a un menor. Me fijé en el código, 3 a 10 años 3 a 10 nuestra años ley, parece, ¿no? Sí, por eso. Hay muchas leyes que hay que modificar, Sí, y claro. hay que ir ayornando y modificando a través de los años. La crueldad que se hace, que se vuelca y se aplica sobre los menores, no puede tener esa pena tan baja. Perdón, no puede tener y esa una pena. pregunta, ¿la asociación ilícita perdura en el tiempo? ¿Sería desde el 99? Claro, son delitos. Hasta Claro, la actualidad. Claro, lo que dice el código es cuando más de 2 personas se ponen de acuerdo para cometer delitos de forma indeterminada en un tiempo indeterminado. Lo que pasa es que acá tenés como 2 segmentos. Cuando uno lee la imputación, tenés delitos sobre la víctima 1, de 1999 a 2001, y cuando él denuncia ahora, en octubre de 2022, se activa la causa. Y ahí es donde empiezan a Las ver que escuchas. están vigentes los 3 otros señalados, Mermet, Charpenet Y el y misionero. Angeloni, siguen en la misma actividad delictual, es lo que dice el juez en la resolución, con escuchas que no trascendieron obviamente en cuanto a esto de que está abierta la causa porque las víctimas señalan a 4 personas más para que vayan a detener, que no han trascendido los nombres porque todavía no hay una determinación de nombres precisos. Hay apodos para ir a buscar a otras 4 Bien. personas que están en actividad delictual ahora, dice la causa. Hablamos de una metodología que me hizo acordar a 2 causas muy mediáticas. Una, la del psicólogo social Jorge Corsi, que también terminó en un juicio abreviado, un juicio abreviado, 3 años de cárcel, con una metodología 3 de cárcel, una ganga, me acuerdo. Que era lo mismo, ¿no? Captar niños en estado de vulnerabilidad bajo la promesa de regalos, dinero, telefonía celular y someterlos a este delito de corrupción de menores y después ofrecerlos como si fuera una mercancía a otras personas. Increíble. Otra cosa que quiero saber, ¿qué tiene que ocurrir para que en el medio de esos 6 meses de escuchas telefónicas finalmente allanen el domicilio? Bien, a ver, cosas que mueven lo que es
el panorama, si querés, de una causa judicial. Se puede leer de dos maneras. Se puede leer en el sentido de el juez analiza la prueba 6 meses, espera que surja de las escuchas probar que la asociación sigue vigente, que es lo que en principio el juez prueba, que esto está latente hoy. No quiero entrar en detalle, pero hay víctimas en la actualidad de 16 y 18 años, de los cuales los 3 implicados que están todavía en la actividad, dice el juez, en la actualidad, hace mención de estos 2 menores, 16 uno, 17 otro, en las escuchas actuales hace mención de que están hoy cometiendo el delito. Por eso el juez interrumpe con allanamientos, porque ya escuchó, ya tiene prueba de todo este periodo actual, 2022-2023, interrumpe la acción para que no sigan abusando de otros menores o mayores vulnerables, dice la causa, no siempre menores. Y después habla de terminología espantosa, ¿no? Como suele pasar en estos expedientes, de cómo se los trata en la jerga de los mensajes de WhatsApp, en las escuchas telefónicas para vender, entre comillas, a cada víctima, ¿no? Como me hace acordar mucho, te decía, la causa del psicólogo Corsi y a la causa de las víctimas de los jóvenes de la pensión de Independiente, en cuanto a la terminología que surge de las escuchas de 2022-2023. Respecto de Corazza, el hecho que yo pude verificar, porque no tuvimos acceso a todo el expediente, sino aparte, es la imputación del episodio ocurrido en 2001, cuando él tenía, me refiero a la víctima, 13 años, ya no 11 como era en 1999. Y la fecha de la denuncia, como repito, es de 22 de octubre de 2022. De esa fecha a hoy, primero investigó la Procuraduría de Delitos Conexos a la Trata. Cuando se dio cuenta que había elementos de corrupción de menores activos, le dijo al juez: metete vos rápido para allanar en urgencia, tenemos tiempo para discutir si es un delito federal o no. Y ahora estamos en momento de indagatorias. Diego nos acaba de aportar un dato importante, que el sindicato jefe de la organización va a declarar mañana, y también Mermet. Diego, ¿apareció algún abogado particular de renombre, conocido, o hasta ahora, yo no lo conocía, el doctor Posselman, que figura como el abogado de Corazza, pero digo, ¿apareció algún abogado de los llamados mediáticos para decir que es el letrado de alguno de los imputados? No, y vos sabés que llamó la atención porque se habla de una causa de resonancia nacional que ocupa todos los medios de comunicación de nuestro país, y como suele suceder a veces, cada vez que este tipo de delitos se comunica, suele atraer a abogados de renombre, algunos de ellos, bueno, ya expertos en este tipo de causas calientes. Y sin embargo, hoy la actividad aquí en tribunales fue desierta en lo que tiene que ver de letrados, tanto que cuando Marcelo Corazza llegó aquí a tribunales lo hizo sin todavía letrados. Recién lo tuvo apenas comenzada la indagatoria. Esto habla también de una causa, como decíamos, caliente, que, bueno, en efecto parece que los letrados todavía no están con voluntad de asumir, por lo menos públicamente. Un dato que muchos me preguntaban también en conversaciones que tenemos con producción, ¿no? Hay una palabra que es espantosa, pero que resuena muchas veces en causas de trata, de abuso, esto de cliente, ¿no? Entre comillas. En definitiva, el tipo penal es el mismo para quien comercializa a un menor explotado sexualmente, abusado, como para quien lo somete. Digamos, no, hay una palabra que se usa mucho que es cliente, no es un cliente, ¿no? Quien comete el delito no es un cliente. Se lo llama así para que se interprete lo que sería como la ruta de traslación de la víctima, pero en definitiva para la ley son todos por igual, autores o posibles autores de corrupción de menores y de la asociación ilícita. Veremos qué decanta de esto, sobre todo porque el expediente es muy claro diciendo que hay 11 víctimas, hoy declaran 2 víctimas. Hay que ver qué cuentan las 2 víctimas que hoy están declarando ante el juez. Por lo que tengo entendido en la causa, y vos dijiste recién, esta víctima 1, víctima 2. Hasta ahora ya declararon. Pero vos decís que hay... Se señala por apodos, sí, por apodos. Y en 2 casos con nombre y apellido, que son los citados para hoy, se señala, además de víctima 1 y víctima 2, 9 víctimas más a lo largo de todos estos 20 años. Hay que ver cuáles cometieron delitos y además atrás. Está el famoso efecto dominó, que es que cuando esta causa, como ahora, trasciende y se hace pública, a lo mejor hay víctimas que no quisieron, no se atrevieron, no pudieron declarar o contar, que se animan y aparecen más. Sí, y por ahí te dicen, yo conozco a las personas que están mostrando en televisión. Pues son muchos años, sí. y este proceder no cede, ¿no? Estos son pedófilos, psicópatas, que hacen esto recurrentemente. Entonces, lo más probable es que haya muchas más víctimas.
muchísimas más víctimas. Sí, por eso, a ver, ayer cuando nos llegó parte del expediente, que insisto, no tenemos todo lo voluminoso que es para poder expresárselo, porque son 6 meses de causa, pero lo que queda claro es que hay 2 etapas. La víctima 1 cuenta y van primero sobre hechos ocurridos en 1999 a 2001, y después dice, después, pará, y si está vigente esta gente en la actualidad y les pinchan los teléfonos con autorización judicial para ver si están hablando hoy y si está pasando lo mismo en el tiempo. Y ahí dicen, tenemos víctimas de hoy. Una, de hecho, una escucha es de enero de 2023. Claro. De ahora nada más, donde aparecen implicados a los 3 otros personajes, Mehmet, Charpenet y Angeloni, que se conocían o parte de la captación ocurre en un taller de teatro, señalan las víctimas declarantes en la Avenida Independencia al 4000. Eso en 1999 a 2001 había captación, dicen las víctimas, por redes sociales, Facebook en aquella época y en un taller de teatro. Vamos a esperar cómo sigue el expediente. Acabamos de conocer que Corazza se negó a declarar, no sabemos si Charpenet declaró o no, Diego dijo que salió recién, pero no tenemos todavía la precisión si declaró o no. Entiendo que estuvo más tiempo que Corazza dentro del tribunal, hay que ver si dijo algo y veremos qué determina la justicia, que como dijo Diego, tiene 10 días para resolver la situación procesal de todos.